Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia, el arte y la religión, mientras exploramos uno de los lugares más emblemáticos del mundo, la Capilla Sixtina. Con este artículo de Wikipedia como nuestra guía, vamos a desentrañar los secretos y las historias que se esconden detrás de sus muros. Es increíble cómo un solo lugar puede albergar tanta riqueza cultural e histórica. La Capilla Sixtina no es solo un hermoso espacio lleno de arte, sino que también juega un papel fundamental en el corazón de la Iglesia Católica. Tiene razón. Es mucho más que una simple capilla. De hecho, es la capilla papal y el lugar donde se llevan a cabo los cónclaves, esas reuniones secretas donde se elige a un nuevo papa. Exacto. Y esta función añade una capa de misterio e importancia que va más allá de su valor artístico. Imagínate, bajo la mirada vigilante del juicio final de Miguel Ángel, se decide el futuro de la Iglesia Católica. Es una imagen poderosa. Hablando de la estructura en sí, me intriga que el exterior sea tan sencillo comparado con la magnificencia del interior. ¿Por qué ese contraste? El exterior austero tiene un propósito: dirigir toda la atención hacia el interior, donde el arte y el simbolismo te envuelven por completo. Es como si la arquitectura misma te preparara para una experiencia trascendental. Me encanta esa idea. Y hablando de simbolismo, las dimensiones de la capilla no son aleatorias, ¿verdad? Absoluto. La Capilla Sixtina mide 40.9 metros de largo por 13.4 de ancho, dimensiones que se basan en las proporciones del Templo de Salomón descritas en el Antiguo Testamento. Qué interesante. ¿Qué significado tiene esa conexión con el Templo de Salomón? Es una forma de establecer un vínculo directo entre la tradición del Antiguo Testamento y la Iglesia Católica, reforzando la idea de continuidad y legitimidad. Además, el Templo de Salomón era considerado un modelo de perfección arquitectónica y espiritual, por lo que la Capilla Sixtina se presenta como heredera de esa tradición. Es fascinante cómo cada detalle está pensado para transmitir un mensaje. Y dentro de este espacio tan cuidadosamente diseñado nos encontramos con la transcena, esa pantalla de mármol que divide la capilla. ¿Cuál era su función? La transcena tenía la función de separar el espacio destinado al Papa y su séquito del espacio reservado para el público. Originalmente la división era equitativa, pero a medida que la comitiva papal fue creciendo, la transcena se desplazó, reduciendo el espacio para los fieles. Es un recordatorio de cómo la historia y la política pueden influir incluso en la distribución del espacio físico. Y hablando de historia, el arte que adorna las paredes y el techo de la capilla es un verdadero viaje a través del tiempo. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el principio. Antes de que Miguel Ángel pintara la bóveda que todos conocemos, el techo era de un azul intenso con estrellas doradas. Un diseño mucho más simple, ¿verdad? Es difícil imaginarlo ahora. ¿Cómo fue que Miguel Ángel llegó a pintar la bóveda? El Papa Julio II le encargó la tarea, aunque al principio Miguel Ángel dudaba en aceptarla. Se consideraba más escultor que pintor. ¿Y qué lo convenció finalmente? Algunos creen que aceptó el reto por su ambición artística, por la oportunidad de mostrar su talento en una escala monumental, y vaya si lo hizo. Entre 1508 y 1512, Miguel Ángel pintó la bóveda que cambió para siempre la historia del arte. Es una obra impresionante. ¿Cuál era el plan original para la decoración de la bóveda? Inicialmente, el Papa Julio II le encargó pintar a los 12 apóstoles, pero Miguel Ángel, con su visión artística y su audacia, negoció para tener más libertad creativa. Y gracias a eso tenemos las más de 300 figuras que decoran la bóveda. Exactamente. En lugar de limitarse a los apóstoles, Miguel Ángel creó una composición compleja que narra la historia de la creación, desde el Génesis hasta la caída del hombre. Es un recorrido por los momentos clave de la Biblia. Y no solo eso, sino que también incluyó profetas y civiles figuras que, según la tradición, predijeron la llegada de Jesucristo. Sí, Miguel Ángel integró elementos del cristianismo con la sabiduría antigua, creando una obra que es a la vez teológica y humanista. Es realmente fascinante. Y no podemos olvidar los frescos de las paredes laterales, que también son una parte importante de la decoración de la Capilla Sixtina. Por supuesto. Esas paredes albergan 2 ciclos de frescos que representan la vida de Moisés y la vida de Cristo. Obras maestras de artistas como Perugino, Botticelli y Ghirlandaio, algunos de los grandes nombres del Renacimiento. Es como una galería de arte renacentista dentro de la propia capilla. Sin duda. Y cada escena está llena de detalles fascinantes. Por ejemplo, en la vida de Moisés podemos apreciar la escena de su regreso a Egipto y la circuncisión de Eliezer, pintada por Perugino y sus ayudantes. Y en la vida de Cristo destaca la entrega de las llaves a San Pedro, también de Perugino. Y aún nos queda mucho por explorar. Así es. La Capilla Sixtina es una caja de tesoros artísticos. ¿Te parece si en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda nos centramos en el juicio final de Miguel Ángel? Me parece una excelente idea. Esa obra maestra, con su dramatismo y controversia, merece un análisis más profundo.
Continuando con nuestra inmersión en la Capilla Sixtina, llegamos a una obra que te deja sin aliento. El juicio final de Miguel Ángel. Una obra maestra que no solo es impactante por su tamaño y composición, sino también por la controversia que la ha rodeado durante siglos. Exactamente. Pintado entre 1536 y 1541, el juicio final ocupa toda la pared del altar, ofreciendo una visión apocalíptica de la segunda venida de Cristo. Después de pintar la grandiosa bóveda, Miguel Ángel acepta un nuevo reto y crea esta obra tan poderosa y dramática. ¿Qué crees que lo impulsó a aceptar este proyecto? El contexto histórico es crucial para entender esta obra. El saqueo de Roma en 1527 había dejado una profunda huella en la ciudad y en la iglesia. El juicio final puede interpretarse como una respuesta a esa crisis, una representación del poder divino en un momento de incertidumbre y caos. Es fascinante cómo una obra de arte puede reflejar las tensiones y los miedos de su época. Y hablando de tensiones, mencionaste la controversia que rodeó al juicio final. ¿Cuáles fueron los puntos de conflicto? El principal foco de controversia fue la desnudez de las figuras. Para muchos, la representación de cuerpos desnudos en un espacio sagrado era inapropiada, incluso escandalosa. Imagínate la reacción en aquella época. ¿Cómo respondió Miguel Ángel a estas críticas? Miguel Ángel defendió su visión artística argumentando que la desnudez representaba la pureza y la esencia del ser humano ante el juicio divino. Sin embargo, la presión de algunos sectores de la iglesia fue implacable. El artículo menciona una campaña de la hoja de parra. ¿De qué se trata? Efectivamente, liderada por el cardenal Gian Pietro Carafa y Monseñor Cernini, esta campaña buscaba censurar la obra cubriendo los genitales de las figuras con hojas de parra. Qué curioso. Me imagino que a Miguel Ángel no le habría gustado nada esa intervención en su obra. Según cuenta la historia, Miguel Ángel se opuso firmemente a la censura. Incluso se dice que representó a uno de sus mayores críticos, Biagio da Cesena, maestro de ceremonias del Papa, como Minos, el juez del infierno, con orejas de burro y un cuerpo enroscado por una serpiente. Eso sí que es una respuesta ingeniosa. Pero al final, la censura se impuso. Tristemente sí. Tras la muerte de Miguel Ángel, otro artista, Daniel Leda Volterra, fue el encargado de cubrir las partes consideradas ofensivas. De hecho, se le apodó il Braghettone, que significa el pintor de calzones, por esta tarea. Qué ironía que una obra tan grandiosa concebida para inspirar admiración y temor divino fuera objeto de censura por la representación del cuerpo humano. Cambiando de tema, la Capilla Sixtina ha experimentado varios procesos de restauración a lo largo de los siglos. ¿Qué nos puedes contar sobre estos esfuerzos por preservar esta obra maestra? La restauración de la Capilla Sixtina es un tema complejo y fascinante. Entre 1999 se llevó a cabo un extenso proceso de restauración que incluyó la limpieza de los frescos de la bóveda y el juicio final. Imagino que un proceso de esa magnitud generó mucha expectación, pero también preocupación. Por supuesto. Hubo mucha controversia sobre los métodos empleados. Algunos temían que la limpieza fuera demasiado agresiva y dañara las pinturas originales. ¿Qué técnicas se utilizaron en la restauración y cuáles fueron los resultados? Los restauradores utilizaron técnicas avanzadas para eliminar capas de suciedad, humo y barnices que se habían acumulado a lo largo de los siglos. El resultado fue sorprendente. Los colores originales de Miguel Ángel, mucho más vibrantes de lo que se creía, volvieron a la vida. Es como si Miguel Ángel hubiera vuelto a pintar la capilla. ¿Qué impacto tuvo esta restauración en la percepción de la obra de Miguel Ángel? La restauración permitió apreciar la técnica magistral de Miguel Ángel, su dominio del color y la luz. Sin embargo, también surgieron voces críticas que argumentaban que la eliminación de las capas de suciedad había alterado la pátina original de la obra, esa capa que de alguna manera también formaba parte de su historia. Es un debate interesante. ¿Hasta qué punto es legítimo intervenir en una obra de arte para devolverle su supuesto estado original? ¿Dónde está el límite entre la restauración y la reinterpretación? Son preguntas complejas que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del arte, su evolución a través del tiempo y nuestra responsabilidad como guardianes del patrimonio cultural. Sin duda, la Capilla Sixtina nos ofrece mucho más que una experiencia estética. Es un espacio que nos invita a la reflexión, al debate y a la admiración por la capacidad creativa del ser humano. Y hablando de creatividad, ¿qué más nos queda por descubrir en este recorrido por la Capilla Sixtina? Hemos hablado de la bóveda al juicio final, los frescos de las paredes laterales. Pero no podemos olvidar que la Capilla Sixtina es también un espacio vivo, un lugar donde se celebran importantes ceremonias religiosas. El cónclave papal, por ejemplo, nos permite entender la importancia de este espacio en el presente. También parece una excelente idea. Adentrémonos entonces en los misterios del cónclave, esa ceremonia que ha cautivado la imaginación del mundo durante siglos. Y llegamos al cónclave, uno de los eventos que más misterio e intriga despierta en torno a la Capilla Sixtina. Es increíble pensar que la elección de un nuevo papa, un evento tan crucial para la Iglesia Católica, se lleva a cabo en este espacio.
tan cargado de historia y arte. Exacto. Bajo la mirada del juicio final de Miguel Ángel, los cardenales se reúnen en secreto para deliberar y votar hasta que eligen al nuevo líder de la Iglesia. Es un contraste fascinante, ¿no? Mientras deciden el futuro de la Iglesia, tienen sobre ellos esa poderosa representación del juicio divino. Hablemos del proceso en sí, cómo se desarrolla el cónclave. El proceso es complejo, pero en esencia, los cardenales electores se reúnen en la Capilla Sixtina, completamente aislados del mundo exterior. Allí votan en secreto hasta que uno de ellos obtiene una mayoría de 2/3. Y mientras tanto, el mundo espera con expectación la famosa fumata. Así es. El humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina se convierte en un símbolo cargado de significado. Si el humo es negro, significa que aún no hay nuevo papa. Pero cuando vemos la fumata bianca, el humo blanco, sabemos que la decisión ha sido tomada y que un nuevo papa ha sido elegido. Es un momento lleno de simbolismo, un anuncio al mundo entero que se realiza desde este lugar tan especial. ¿Desde cuándo se utiliza la Capilla Sixtina para los cónclaves? Desde 1392, la Capilla Sixtina ha sido el escenario de innumerables cónclaves, cada uno con sus propias historias, intrigas y decisiones que han marcado el rumbo de la Iglesia Católica. Es como si las paredes de la capilla guardaran los secretos de esos momentos cruciales, y la capilla se transforma de alguna manera durante el cónclave. Claro, se toman medidas especiales para adaptar la capilla a las necesidades de este evento. Por ejemplo, se instala una tarima de madera para proteger el suelo de mármol y se toman todas las precauciones necesarias para garantizar la privacidad y la seguridad de los cardenales. Un escenario único para un evento único. ¿Y qué sucede una vez que se ha elegido el nuevo papa? ¿Cómo se anuncia al mundo? Después de la fumata bianca, se abre una ventana que da a la plaza de San Pedro y un cardenal, el protodiácono, anuncia la elección con las frases: Habemus papam, tenemos papa. Un momento histórico que marca el comienzo de un nuevo papado. Y después, el nuevo papa se presenta al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Es increíble cómo la Capilla Sixtina, un lugar que alberga siglos de historia, arte y religión, sigue siendo un espacio vivo y relevante en la actualidad. Sin duda, la Capilla Sixtina nos invita a reflexionar sobre la capacidad creativa del ser humano, sobre la complejidad de la historia y sobre la fuerza de la fe. Es un lugar que nos conecta con el pasado, pero que también nos habla del presente y del futuro. Ha sido un viaje fascinante a través de la historia, el arte y la religión. Desde los detalles arquitectónicos y el simbolismo de sus dimensiones, hasta la magnificencia de los frescos de Miguel Ángel y la intriga del cónclave papal, la Capilla Sixtina nos ha cautivado con su riqueza y su significado. Esperamos que esta inmersión profunda te haya inspirado a seguir explorando y descubriendo nuevos detalles de este tesoro cultural. La próxima vez que ves una imagen de la Capilla Sixtina, recuerda todo lo que hay detrás de ella. No es solo una obra de arte, es un testimonio de la historia, la fe y la creatividad humana. Un lugar que nos invita a mirar hacia arriba, a contemplar la grandeza y a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un misterio médico internacional que nos han pedido que investiguemos. El síndrome de La Habana. Sí, es un tema fascinante. Tenemos un montón de artículos e investigaciones sobre este extraño fenómeno que ha afectado a diplomáticos y espías en todo el mundo. Ajá. Prepárense, porque este caso nos lleva por algunos caminos inesperados. Lo que realmente intriga de este tema es que a pesar de años de investigación, todavía no hay una respuesta definitiva sobre qué lo causa. Es como un thriller médico de la vida real. Total. Bueno. Comencemos por lo básico para nuestros oyentes que quizás no estén familiarizados con el tema. ¿Qué es exactamente el síndrome de La Habana? Bueno, se trata de una serie de síntomas reportados inicialmente por diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba a finales de 2016. Y desde entonces se han reportado casos similares en otros países. Y los síntomas, si no me equivoco, son bastante diversos, ¿verdad? Sí, incluyen cosas como escuchar ruidos extraños, dolores de cabeza intensos, mareos, problemas cognitivos e incluso daño cerebral en algunos casos. Entonces, tenemos esta colección de síntomas, pero lo que los causa sigue siendo un misterio. Exacto. Para comprender mejor la evolución de este enigma, regresemos al principio, a Cuba, donde todo comenzó.
A finales de 2016, varios diplomáticos estadounidenses en La Habana comenzaron a reportar la experiencia de ruidos extraños, a menudo descritos como un zumbido agudo o una presión intensa, que parecían provenir de una dirección específica. Sí, así es. Y estos ruidos estaban siempre presentes o aparecían y desaparecían. Esa es una de las cosas curiosas. Los ruidos eran intermitentes y a menudo se describían como direccionales, como si alguien estuviera apuntando con algo hacia la persona afectada. Ya me imagino el miedo y la confusión que debieron sentir. Claro. ¿Qué tipo de impacto tuvieron estos ruidos y los síntomas que los acompañaban en la vida de los diplomáticos? El impacto fue significativo. Algunos diplomáticos experimentaron pérdida de audición, problemas de memoria, dificultad para concentrarse, náuseas e incluso problemas para dormir. Vaya. Las consecuencias para su salud y su trabajo fueron considerables. Es fácil imaginar cómo algo así podría afectar tu capacidad para trabajar, especialmente en un entorno tan exigente como el diplomático. ¿Cómo reaccionó Estados Unidos ante estos incidentes? Bueno, Estados Unidos tomó medidas bastante serias. Expulsaron a diplomáticos cubanos, retiraron personal de la embajada en Habana, emitieron advertencias de viaje a Cuba, e incluso el entonces presidente Trump acusó directamente al gobierno cubano de estar detrás de los ataques. Cuba, por supuesto, negó cualquier participación. ¿Cómo se defendieron ante estas acusaciones? Cuba negó rotundamente cualquier implicación en los incidentes y se ofreció a cooperar con la investigación. Ya veo. Argumentaron que Estados Unidos no había compartido información crucial con ellos y que las acusaciones eran infundadas. Es decir, desde el principio, el caso se vio envuelto en un torbellino de acusaciones y desconfianza. Exactamente. Esto nos lleva a las primeras teorías e investigaciones. ¿Cuáles fueron las primeras hipótesis sobre la causa del síndrome? Inicialmente se sospechó de ataques sónicos utilizando algún tipo de arma sonora. Sin embargo, las investigaciones posteriores no encontraron evidencia que respaldara esta teoría. De hecho, se descubrió que algunas de las grabaciones que se creían evidencia de ataques sónicos eran en realidad el canto de una especie de grillo local. Eso es increíble. Imagina pensar que estás bajo ataque de un arma secreta y resulta que es un grillo. Sí. Me pregunto si eso tranquilizó a alguien. Dudo que haya sido un alivio para las víctimas que sufrían síntomas reales. Bueno. De hecho, esa anécdota del grillo también subraya los desafíos a los que se enfrentaron los investigadores. Claro, porque si hasta el sonido de un grillo puede ser confundido con un ataque, ¿cómo puedes estar seguro de lo que es real y lo que no lo es? Y además de la confusión con los ruidos, las investigaciones se vieron obstaculizadas por conflictos interinstitucionales en Estados Unidos y preocupaciones sobre la privacidad de los diplomáticos afectados. Es decir, que la investigación se estaba volviendo tan compleja como el propio síndrome. ¿Hubo algún avance significativo en la investigación a pesar de estas dificultades? En 2018, un estudio publicado en la prestigiosa revista JAMA encontró evidencia de daño cerebral en algunos diplomáticos. Interesante. Este hallazgo fue crucial porque proporcionó evidencia física de que algo estaba afectando la salud de estas personas. Eso es un punto importante porque descarta la posibilidad de que todo fuera psicológico, ¿verdad? Correcto. El estudio de JAMA ayudó a descartar la teoría de una enfermedad psicógena masiva que algunos habían propuesto como explicación. Sin embargo, el estudio no pudo determinar la causa exacta del daño cerebral. Entonces, si los ataques sónicos estaban descartados y la enfermedad psicógena era poco probable, ¿qué otras teorías se estaban considerando en ese momento? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. A medida que el síndrome de La Habana comenzaba a aparecer en otros lugares del mundo, nuevas teorías empezaron a ganar terreno, y algunas de ellas apuntaban a tecnologías mucho más sofisticadas. Te refieres a la teoría de las microondas. He leído que esta teoría ha ganado bastante tracción en los últimos años. Exactamente. Y para entender cómo llegamos a esa teoría, tenemos que seguir la pista del síndrome de La Habana fuera de Cuba. ¿De acuerdo? Sigamos la pista entonces. ¿Dónde aparecieron los siguientes casos? En 2018, varios diplomáticos estadounidenses en Guangzhou, China, comenzaron a reportar síntomas similares a los observados en Cuba. Y Estados Unidos expandió la advertencia de salud a toda la China continental. Espera, mencionaste antes un caso en Uzbekistán. Sí, en 2017 hubo un caso similar en Uzbekistán. Inicialmente fue descartado. Pero con los nuevos casos en China, las autoridades estadounidenses comenzaron a reconsiderar la posibilidad de un patrón más amplio. Y para añadir aún más misterio a la ecuación, también hubo incidentes cerca de la Casa Blanca, ¿no? Correcto, en 2019 y 2020. Un funcionario de la Casa Blanca y otra persona cerca de la Casa Blanca reportaron síntomas similares, lo que elevó las preocupaciones de seguridad a un nuevo nivel. Si los incidentes estaban ocurriendo en suelo estadounidense, la situación se volvía mucho más seria.
Todo esto nos lleva a la teoría de las microondas, ¿verdad? Sí. En 2018, un estudio de Beatriz Golomb señaló la radiación de microondas pulsada como un posible culpable. Interesante. Golomb citó el incidente del Moscow Signal, en el que la embajada estadounidense en Moscú fue bombardeada con microondas durante la Guerra Fría. ¿Y por qué las microondas serían una teoría convincente? Bueno, los síntomas del síndrome de La Habana son consistentes con los efectos conocidos de la exposición a microondas a ciertos niveles. Oh. Además, la teoría de las microondas explicaría la naturaleza direccional de los ataques, ya que las microondas pueden dirigirse con precisión. Eso tiene sentido. ¿Y qué dicen otros expertos sobre la teoría de las microondas? En 2020, un estudio de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EI apoyó la teoría de las microondas como la explicación más plausible. Si bien no es concluyente, este estudio le dio un gran impulso a la teoría. Entiendo, pero también hay científicos que se muestran escépticos, ¿verdad? Por supuesto. No todos los científicos están de acuerdo con la teoría de las microondas. Algunos la consideran poco plausible y argumentan que se necesitan más investigaciones para confirmarla o descartarla. ¿Qué otras causas potenciales se han considerado, además de las microondas? Se ha especulado sobre los ultrasonidos como posible causa, especialmente a través de la distorsión de intermodulación de equipos de vigilancia. Sin embargo, esta teoría no ha ganado tanta atracción como la de las microondas. Y, por supuesto, está la teoría de la exposición a pesticidas que mencionaste antes. Sí, un estudio canadiense de 2019 sugirió que la sobreexposición a pesticidas neurotóxicos, como los utilizados para el control de mosquitos, podría ser un factor. Sin embargo, la evidencia es mixta y no ha recibido el mismo nivel de apoyo que la teoría de las microondas. Parece que el misterio del síndrome de La Habana sigue sin resolverse, al menos por el momento. Así es. Y además de los aspectos científicos y médicos del caso, hay un importante componente geopolítico que debemos considerar. Totalmente. ¿A qué te refieres? El síndrome de La Habana ha provocado tensiones diplomáticas entre Estados Unidos, Cuba, China y Rusia. Y la falta de respuestas claras ha abierto la puerta a especulaciones y acusaciones. Continúo. Bueno, algunos expertos creen que Rusia podría estar involucrada en los incidentes, ya que tiene un historial de desarrollo de armas que afectan al cerebro y un interés en desestabilizar a Estados Unidos y sus aliados. Eso suena bastante serio. ¿Hay alguna evidencia que respalde estas sospechas? Hasta ahora, no hay pruebas concluyentes que vinculen directamente a Rusia con los incidentes. Ya veo. Sin embargo, la posibilidad de su participación ha añadido una capa adicional de complejidad e intriga al misterio. Entonces, tenemos un complejo puzzle médico, científico y geopolítico. Exactamente. Y para añadir aún más complejidad, la respuesta del gobierno estadounidense ha sido objeto de críticas, especialmente durante la administración Trump. Es cierto. Un informe interno del Departamento de Estado reveló que la respuesta inicial al síndrome de La Habana fue caótica y desorganizada, lo que dificultó las investigaciones. ¿Y cómo afectó eso a las víctimas? Muchos diplomáticos y oficiales de inteligencia se sintieron frustrados por la falta de acción y la aparente falta de interés por parte del gobierno en abordar sus problemas de salud. Es comprensible. Sí. Si experimentas síntomas tan extraños y debilitantes, lo último que quieres es sentir que tu propio gobierno no te tome en serio. Exactamente. La incertidumbre sobre la causa del síndrome y la falta de un tratamiento eficaz solo agravaron su frustración. Hubo conflictos entre las diferentes agencias del gobierno estadounidense. Sí, hubo tensiones entre la CIA, el Departamento de Estado y otras agencias sobre quién debía liderar la investigación y cómo debían abordarse los incidentes. Ya veo. La CIA, por ejemplo, se mostró reacia a compartir información sobre las identidades y los roles de los oficiales afectados, argumentando que esto podría poner en peligro las operaciones de inteligencia. Entiendo la necesidad de proteger información clasificada, pero ¿no crees que la seguridad y el bienestar de los diplomáticos y oficiales afectados deberían haber sido la prioridad? Ese es un punto importante de debate. Sí. Muchos argumentan que la excesiva compartimentación de la información y la falta de transparencia obstaculizaron la investigación y retrasaron la búsqueda de respuestas. Se tomaron medidas para mejorar la coordinación y la respuesta del gobierno. Hacia finales de la administración Trump, el Departamento de Defensa creó un grupo de trabajo para investigar los informes de ataques contra personal militar, lo que aportó una nueva perspectiva y recursos a la investigación. Sin embargo, la falta de coordinación entre agencias persistió. Cambió la situación con la llegada de Joe Biden a la presidencia. La administración Biden ha adoptado un enfoque más proactivo. Ah. Crearon un grupo de trabajo específico para investigar el síndrome de La Habana.
y nombraron a un alto funcionario para supervisar la respuesta del Departamento de Estado a los incidentes. Podríamos decir que la administración Biden se está tomando el síndrome de La Habana más en serio que la administración anterior. Esa es la impresión general. Ok. Han reconocido públicamente la gravedad del problema y prometido dedicar más recursos a la investigación y la atención médica de las víctimas. A pesar de estos esfuerzos, todavía no hay respuestas definitivas sobre la causa del síndrome. Cierto. Sin embargo, algunos indicios sugieren que la investigación avanza en la dirección correcta. Así es. El informe de las Academias Nacionales de Ciencias, que respalda la teoría de las microondas, ha dado un nuevo impulso a la investigación. Hablamos de ese informe antes, pero ¿cómo ha influido en la investigación? Ha llevado a las agencias de inteligencia a considerar más seriamente la posibilidad de que un adversario extranjero como Rusia esté utilizando armas de microondas contra personal estadounidense. ¿Hay alguna otra evidencia que sugiera que Rusia podría estar detrás del síndrome de La Habana? Algunos expertos señalan el historial de Rusia en el desarrollo y uso de armas que afectan al cerebro, como las microondas y los ultrasonidos. Ya veo. Además, Rusia tiene un claro interés en desestabilizar a Estados Unidos y sus aliados. Podríamos estar ante una nueva forma de guerra fría, una guerra que se libra con armas invisibles que atacan el cerebro humano. Es una posibilidad que no podemos descartar. Es realmente preocupante. Y de ser cierto, las implicaciones serían enormes para la diplomacia, el espionaje y la seguridad internacional. Imagínate las consecuencias si un país puede atacar a sus adversarios con armas que causan daño cerebral sin dejar rastro. Sería un cambio radical en las reglas del juego. Y también plantearía serias dudas sobre la capacidad de los gobiernos para proteger a sus ciudadanos y diplomáticos en el extranjero. El síndrome de La Habana nos obliga a repensar nuestra comprensión de la seguridad nacional en la era digital. Exactamente. Y nos recuerda la importancia de la investigación científica y la colaboración internacional para hacer frente a nuevas amenazas. Bueno, hemos cubierto mucha información en esta primera parte, desde los orígenes del síndrome de La Habana en Cuba hasta la posibilidad de que Rusia esté utilizando armas de microondas. Y todavía hay mucho más por analizar. Exacto. En la segunda parte de esta inmersión profunda, exploraremos las implicaciones políticas y geopolíticas del síndrome de La Habana con más detalle. Y discutiremos qué medidas se pueden tomar para proteger a los diplomáticos, los oficiales de inteligencia y los ciudadanos de posibles ataques con armas que afectan al cerebro. No se lo pierdan. Volveremos en un momento con la segunda parte de nuestro análisis del síndrome de La Habana. Si retomamos nuestro análisis del síndrome de La Habana, profundicemos en la respuesta del gobierno estadounidense, que ha sido objeto de bastante controversia. Sí, en la primera parte mencionamos que hubo críticas, especialmente durante la administración Trump. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro. Un informe interno del Departamento de Estado desclasificado en 2020 reveló que la respuesta inicial al síndrome de La Habana fue, por decirlo suavemente, caótica. Describió un ambiente de desorganización, falta de comunicación entre agencias e incluso cierto grado de secretismo que dificultó las investigaciones. ¿Y cómo afectó esta desorganización a las víctimas del síndrome? Porque si ya estás lidiando con síntomas extraños y debilitantes, la falta de apoyo por parte de tu propio gobierno debe ser un golpe adicional. Absolutamente. Muchos diplomáticos y oficiales de inteligencia expresaron su frustración por la falta de acción y la aparente falta de interés del gobierno en abordar sus problemas de salud. Se sintieron ignorados y abandonados por el sistema que se suponía que debía protegerlos. Es comprensible su frustración. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo esta desorganización impactó las investigaciones o la atención a las víctimas? Bueno, algunos diplomáticos reportaron que sus síntomas no fueron tomados en serio inicialmente por los médicos del gobierno. Otros se quejaron de la dificultad para acceder a especialistas o a tratamientos adecuados. También hubo casos en los que la información sobre los incidentes no se compartía adecuadamente entre las diferentes agencias, lo que retrasó las investigaciones y la búsqueda de respuestas. Hablando de las agencias, mencionaste antes que hubo tensiones entre la CIA, el Departamento de Estado y otras agencias. ¿Puedes explicar por qué? Claro. Hubo un tira y afloja entre estas agencias sobre quién debía liderar la investigación y cómo debían abordarse los incidentes. La CIA, por ejemplo, se mostró reacia a compartir información sobre las identidades y los roles de los oficiales afectados, argumentando que esto podría poner en peligro las operaciones de inteligencia. Es un argumento válido. La protección de la información clasificada es crucial. Pero, ¿no crees que en este caso la seguridad y el bienestar de los diplomáticos y oficiales afectados deberían haber tenido prioridad?
Ese es un punto importante. Y una pregunta que muchos hicieron en su momento. Algunos argumentan que la excesiva compartimentación de la información y la falta de transparencia obstaculizaron la investigación y retrasaron la búsqueda de respuestas. ¿Crees que esa falta de transparencia inicial se debió a una estrategia deliberada para ocultar información o simplemente a la ineficiencia burocrática? Es difícil decirlo con certeza. Es posible que haya sido una combinación de ambos factores. Por un lado, la naturaleza sensible del trabajo de inteligencia a menudo fomenta el secretismo. Por otro lado, también es cierto que la burocracia gubernamental puede ser lenta y engorrosa, lo que dificulta la coordinación y la toma de decisiones rápida. Entiendo. Se tomaron medidas para mejorar la coordinación y la respuesta del gobierno después de que se hicieran públicas estas deficiencias. Sí, aunque lentamente. Hacia el final de la administración Trump, el Departamento de Defensa creó un grupo de trabajo para investigar los informes de ataques contra personal militar. Esto aportó una nueva perspectiva y recursos a la investigación. Pero la falta de coordinación entre agencias persistió. ¿Y qué ocurrió cuando Joe Biden asumió la presidencia? ¿Hubo algún cambio significativo en la forma en que se abordó el síndrome de La Habana? Sí, la administración Biden adoptó un enfoque más proactivo. En diciembre de 2020, la CIA creó un grupo de trabajo específico para investigar el síndrome de La Habana. Y en marzo de 2021, el Departamento de Estado nombró a un alto funcionario para supervisar la respuesta del departamento a los incidentes. Pareciera que la administración Biden se está tomando el síndrome de La Habana más en serio que la administración anterior. ¿Qué medidas concretas se han tomado para abordar el problema? Bueno, la administración Biden ha reconocido públicamente la gravedad del problema y ha prometido dedicar más recursos a la investigación y la atención médica de las víctimas. También ha habido un mayor esfuerzo por mejorar la coordinación entre agencias y por compartir información de manera más eficiente. ¿Se ha visto algún resultado tangible de estos esfuerzos? Es aún pronto para decirlo con certeza, pero hay algunos indicios de que la investigación está avanzando en la dirección correcta. Recordemos el informe de las Academias Nacionales de Ciencias que respalda la teoría de las microondas como la causa más probable del síndrome de La Habana. Este informe ha dado un nuevo impulso a la investigación y ha llevado a las agencias de inteligencia a considerar más seriamente la posibilidad de que un adversario extranjero esté utilizando armas de microondas contra personal estadounidense. Hablando de adversarios extranjeros, mencionaste a Rusia como un posible sospechoso en la primera parte. ¿Hay alguna nueva información que respalde esta teoría? No hay pruebas concluyentes que vinculen directamente a Rusia con los incidentes, pero hay algunos factores que hacen que esta teoría sea plausible. Rusia tiene un historial de desarrollo de armas que afectan al cerebro, incluyendo armas de microondas y ultrasonido. También tiene un interés estratégico en debilitar a Estados Unidos y sus aliados. De ser cierto, estaríamos ante una nueva forma de conflicto. Una guerra fría librada con armas invisibles que atacan el cerebro humano. Las implicaciones para la diplomacia, el espionaje y la seguridad internacional serían enormes. Exactamente. Si un país puede atacar a sus adversarios con armas que causan daño cerebral sin dejar rastro, esto cambiaría radicalmente el panorama geopolítico. Nos obligaría a repensar nuestra comprensión de la seguridad nacional y a desarrollar nuevas estrategias para protegernos de estas amenazas invisibles. En la siguiente parte del programa, exploraremos estas nuevas estrategias y las implicaciones del síndrome de La Habana para el futuro de la seguridad global. Hemos analizado los orígenes del síndrome de La Habana, las diversas teorías, las controversias políticas y la posible implicación de Rusia. Pero ahora, la pregunta clave es, ¿hacia dónde vamos desde aquí? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Exacto. Hemos recorrido un largo camino desde aquellos primeros casos misteriosos en Cuba. ¿Qué significa el síndrome de La Habana para el futuro de la diplomacia, el espionaje y la seguridad internacional? El síndrome de La Habana nos obliga a mirar hacia el futuro con una perspectiva completamente nueva. En primer lugar, nos demuestra que el campo de batalla del siglo XXI ha evolucionado. Ya no se limita a tanques, misiles o bombas. La tecnología ha avanzado hasta el punto de que las armas pueden ser invisibles, silenciosas y capaces de infligir daño neurológico sin dejar rastro. Es una idea bastante escalofriante. Si ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo pueden los gobiernos proteger a sus diplomáticos y agentes de inteligencia en este nuevo escenario? Ese es precisamente el desafío. La defensa contra armas desconocidas es, por naturaleza, extremadamente difícil, pero no imposible. Hay varias medidas que se pueden tomar para mitigar el riesgo. Me interesa saber más sobre esas medidas. ¿Por dónde deberíamos empezar? En primer lugar, es fundamental invertir en investigación científica para comprender mejor los mecanismos del síndrome de La Habana. Necesitamos saber con certeza qué lo causa, cómo se propaga y cuáles son sus efectos a largo plazo. Solo con un conocimiento sólido de la amenaza podemos desarrollar métodos de detección y protección eficaces. Eso tiene sentido.
Pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer para proteger a los diplomáticos y agentes que están en riesgo ahora mismo? Bueno, a nivel práctico, se pueden implementar medidas de seguridad adicionales en las embajadas y residencias diplomáticas. Esto podría incluir el uso de dispositivos de detección de radiación, el blindaje de edificios contra posibles ataques electromagnéticos, y la capacitación del personal para reconocer los síntomas del síndrome y responder adecuadamente. Y a nivel inteligencia, ¿qué se puede hacer para identificar a los responsables y disuadir futuros ataques? Porque si no sabemos quién está detrás de esto, es difícil tomar medidas concretas. La comunidad de inteligencia debe adaptarse a esta nueva realidad. Necesitamos nuevas estrategias de recopilación de información, análisis y contrainteligencia para identificar a los actores maliciosos y sus capacidades. También es crucial fortalecer la cooperación internacional para compartir información y coordinar respuestas. Hablando de cooperación internacional, ¿cómo ha afectado el síndrome de La Habana a las relaciones diplomáticas? Porque si hay sospechas de que ciertos países podrían estar involucrados, esto seguramente genera tensiones. Sin duda. Las acusaciones contra Cuba, China y Rusia han generado un clima de desconfianza en el ámbito internacional. La falta de transparencia y la dificultad para determinar la causa de los incidentes han dificultado la cooperación entre países. Entonces, el síndrome de La Habana no solo ha plantado un desafío médico y científico, sino también un dilema diplomático. Exactamente. El síndrome de La Habana ha puesto de manifiesto la fragilidad de la confianza en las relaciones internacionales y ha complicado la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas globales. En este contexto, ¿qué lecciones podemos extraer para el futuro de la diplomacia? ¿Cómo podemos evitar que este tipo de incidentes deterioren aún más las relaciones internacionales? Creo que la clave está en la transparencia y la comunicación. Es fundamental fortalecer los mecanismos de comunicación entre los países y fomentar un clima de confianza mutua. La desconfianza y el secretismo solo alimentan las tensiones y dificultan la resolución de problemas. ¿Y qué medidas concretas se pueden tomar para proteger a los diplomáticos que están en el terreno, expuestos a estos riesgos? Bueno, además de las medidas de seguridad que mencioné antes, los gobiernos deben proporcionar a sus diplomáticos la formación adecuada sobre los riesgos potenciales, incluyendo el síndrome de La Habana. También es importante garantizar que tengan acceso a atención médica especializada en caso de que experimenten algún síntoma. Y a nivel individual, ¿qué pueden hacer los diplomáticos y agentes de inteligencia para protegerse a sí mismos? ¿Hay alguna medida que puedan tomar para minimizar su exposición a estas amenazas? Es importante que estén informados sobre los síntomas del síndrome de La Habana y que reporten cualquier incidente sospechoso a las autoridades de inmediato. También pueden tomar medidas para proteger su privacidad digital, como utilizar contraseñas seguras y evitar el uso de redes Wi-Fi públicas. Parece que el síndrome de La Habana ha creado un nuevo conjunto de riesgos y desafíos para los diplomáticos y agentes de inteligencia, y que la seguridad personal ahora debe considerar estas nuevas amenazas. Así es, el panorama de la seguridad internacional está cambiando rápidamente, y debemos adaptarnos para enfrentar estas nuevas amenazas. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el síndrome de La Habana. Ha sido un viaje fascinante, aunque inquietante. Desde aquellos primeros casos en Cuba hasta las posibles implicaciones para el futuro de la seguridad global. Y aunque todavía hay muchas preguntas sin respuesta, espero que esta inmersión profunda haya brindado a nuestros oyentes una mejor comprensión de este complejo y misterioso fenómeno. El síndrome de La Habana nos recuerda que vivimos en un mundo donde la ciencia y la tecnología pueden utilizarse tanto para el bien como para el mal. Sí. Y que la búsqueda de la verdad y la justicia a veces puede ser un camino largo y complejo. Pero a pesar de los desafíos, debemos seguir buscando respuestas, trabajando juntos para proteger a los más vulnerables y construyendo un futuro más seguro para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Listos para zambullirnos en un verdadero monstruo cósmico, hoy nos sumergimos en Toen 618. Prepárese. Usando como guía un extracto de Wikipedia A ver. sobre este agujero negro, supermasivo e hiperluminoso. Vaya. El más grande que hemos descubierto hasta ahora. ¿Te imaginas algo tan poderoso que eclipsa la luz de galaxias enteras? Asombroso, ¿verdad? Y pensar que Toen 618 nos muestra el universo de hace miles de millones de años. Exacto. Fue detectado por primera vez en 1957. Así. Pero al principio lo confundieron con una simple estrella azul. Una estrellita. Débil. Ajá.
Increíble cómo nuestra perspectiva del cosmos cambia con el tiempo. No fue hasta 1970 Ahí fue que las emisiones de radio revelaron su verdadera naturaleza. un cuasar. Un cuasar. ¿Y podrías recordarnos qué es exactamente un cuasar? Claro. Imagínate un núcleo galáctico extremadamente brillante alimentado por un agujero negro supermasivo en su centro. La materia que cae en el agujero negro forma un disco de acreción, girando a velocidades increíbles y emitiendo una cantidad descomunal de energía. Y TON 618 no es un cuásar cualquiera. Brilla con la intensidad de 140 trillones de soles. ¿Cómo es posible tanta energía? Esa luminosidad extrema se debe a la cantidad de materia que está siendo devorada por el agujero negro. Para que te hagas una idea, si el Sol fuera un grano de arena, el agujero negro de TON 618 sería como un estadio de fútbol. Es gigantesco. ¿Y qué hay de la galaxia que alberga tal 618? ¿Pudimos verla? Desafortunadamente no. El brillo del cuásar es tan intenso que eclipsa por completo la galaxia que lo rodea. Es como intentar ver una luciérnaga al lado de un reflector gigante. Es una lástima. Me encantaría saber más sobre esa galaxia, pero al menos podemos estudiar la luz del cuásar, ¿verdad? Exactamente. Y lo fascinante es que esa luz ha viajado durante 10.4 mil millones de años para llegar a nosotros. Es decir, estamos viendo a TON 618 tal como era en el universo temprano, mucho antes de que nuestro propio Sol naciera. Es como una ventana al pasado, me pregunto. ¿Qué nos puede decir la observación de TON 618 sobre la formación y evolución de las galaxias? Nos da pistas cruciales sobre cómo era el universo en sus primeras etapas. La existencia de un agujero negro tan masivo tan temprano en la historia del cosmos desafía algunas de nuestras teorías sobre la formación de galaxias y agujeros negros. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? ¿Qué teorías se están cuestionando? Bueno, tradicionalmente se pensaba que los agujeros negros supermasivos se formaban gradualmente a lo largo de miles de millones de años, a medida que las galaxias evolucionaban. Sin embargo, la presencia de TON 618 con su agujero negro descomunal sugiere que tal vez existan otros mecanismos de formación mucho más rápidos y eficientes. Entiendo. Es como si TON 618 nos estuviera diciendo, oigan, hay cosas que aún no comprenden del todo. Exactamente. Y eso es lo emocionante de la astronomía. Cada nuevo descubrimiento nos abre nuevas preguntas y nos impulsa a replantearnos nuestras ideas sobre el universo. Hablando de replantearnos ideas, mencionaste que el agujero negro de TON 618 es realmente masivo. Sí. Podríamos poner su tamaño en perspectiva. Imagina la órbita de Neptuno, el octavo planeta de nuestro sistema solar. El diámetro de TON 618 es equivalente a 1800 veces la distancia entre Neptuno y el Sol. Es decir, podríamos meter todo nuestro sistema solar dentro de ese agujero negro. Es realmente difícil comprender la magnitud de algo así. Es cierto. Y no solo es grande, sino que también es increíblemente denso. La fuerza de gravedad en su interior es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Hablamos del famoso horizonte de sucesos, el punto de no retorno. El horizonte de sucesos. Suena un poco aterrador, ¿no crees? Desde luego. Imagina acercarte a ese punto, la distorsión del espacio-tiempo, la luz curvándose a tu alrededor. Sería un espectáculo visual increíble, pero también tu última visión antes de ser absorbido por la inmensidad del agujero negro. Es una imagen que me pone la piel de gallina. Y pensar que TON 618 está ahí fuera a miles de millones de años, luz de distancia, un gigante cósmico devorando materia y desafiando nuestra comprensión del universo. Es una muestra de las fuerzas extremas que existen en el cosmos y una invitación a seguir explorando los misterios que aún esconde. Definitivamente. Y hablando de misterios, ¿qué pasaría si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz y acercarnos a TON 618? ¿Qué veríamos? Bueno, esa es una pregunta que requiere un poco más de imaginación, pero te aseguro que sería un viaje inolvidable. Me muero de la intriga. Nos adentramos en ese viaje hipotético en la siguiente parte de nuestra inmersión. Por supuesto. Prepárate para un viaje a los límites de la realidad. Abróchate el cinturón porque nos espera un viaje mental a TON 618, a la velocidad de la luz. Suena emocionante. ¿Qué tipo de cosas podríamos ver al acercarnos a este coloso cósmico? Bueno, al principio veríamos la luz del cuásar volverse cada vez más intensa, casi cegadora. Imagínate un faro cósmico que emite la energía de 140 trillones de soles. Eso sí que es brillo. Y podríamos observar el disco de acreción del que hablabas antes. Por supuesto. Veríamos un torbellino de gas caliente girando alrededor del agujero negro a velocidades inimaginables. Los colores serían increíbles, un espectáculo de luces cósmicas debido a la fricción y la energía liberada por la materia al ser devorada. Es difícil imaginar esa danza caótica de materia y energía. ¿Qué pasaría a medida que nos acercáramos aún más al agujero negro?
Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Empezaríamos a notar los efectos de la inmensa gravedad del agujero negro. El espacio-tiempo se distorsionaría a nuestro alrededor, curvando la luz y deformando nuestra percepción de la realidad. ¿Te refieres a que veríamos la realidad como si fuera una casa de espejos? En cierto modo, sí. Las estrellas se estirarían y se doblarían, el tiempo se ralentizaría y podríamos incluso ver múltiples imágenes del mismo objeto debido a la curvatura de la luz. Eso suena alucinante. ¿Y qué pasaría con el famoso horizonte de sucesos? ¿Podríamos verlo? Esa es la parte más misteriosa. El horizonte de sucesos es el punto de no retorno a una frontera invisible a partir de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar de la atracción gravitatoria del agujero negro. No sabríamos que lo hemos cruzado hasta que fuera demasiado tarde. Un poco escalofriante, ¿no? Es como caer en un abismo sin fondo. Exactamente. Y una vez dentro del agujero negro, no tenemos idea de qué pasaría. Las leyes de la física, tal como las conocemos, se rompen en la singularidad, el corazón del agujero negro. Es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Pero volviendo a Tonen 6618, ¿qué más podemos aprender de su estudio? ¿Hay alguna investigación en curso que nos pueda dar más información? Claro que sí. Los astrónomos están utilizando telescopios cada vez más potentes para observar Toren 618 y otros cuásares, buscando comprender mejor cómo se formaron estos objetos tan masivos en las primeras etapas del universo. ¿Y se han encontrado con alguna sorpresa hasta ahora? Hay varias teorías intrigantes. Por ejemplo, algunos astrónomos creen que los cuásares como Toren 618 podrían haber jugado un papel crucial en la formación de las primeras galaxias, actuando como semillas gravitacionales que atrajeron la materia y dieron forma a las estructuras que vemos hoy en día. Es decir, que estos monstruos cósmicos podrían haber sido los arquitectos del universo temprano. Exactamente. Otra teoría fascinante es que la fusión de agujeros negros supermasivos en el universo temprano pudo haber contribuido al crecimiento descomunal de Toren 618. Imagínate la energía liberada en un evento como ese. Sería un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos a una escala inimaginable. ¿Y hay alguna forma de comprobar estas teorías? Los astrónomos están buscando señales de estas fusiones en la radiación de fondo de microondas, una especie de eco del Big Bang. Si encontraran evidencia de fusiones masivas en el universo temprano, se reforzaría la teoría de que Toren 618 es el resultado de una serie de colisiones titánicas. Es asombroso cómo podemos reconstruir la historia del universo a través de estos estudios. Y aunque no podamos viajar a Toren 618 en la vida real, al menos podemos hacer estos viajes mentales gracias a la ciencia y la imaginación. Precisamente. Y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la comprensión de nuestro lugar en este vasto y misterioso cosmos. Bueno, creo que hemos explorado Toren 618 desde todos los ángulos posibles. ¿Hay algo más que quieras añadir antes de cerrar nuestra inmersión? Sí creo que ha resumido perfectamente la maravilla que es Toren 618 y todo lo que aún nos queda por descubrir sobre él. Es cierto, Toren 618 nos recuerda la inmensidad del universo y lo poco que realmente sabemos. Pero al mismo tiempo es una fuente de inspiración, una invitación a seguir explorando y haciendo preguntas. Totalmente de acuerdo. Y para terminar nuestra inmersión, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Me parece una excelente idea. ¿Cuál sería la pregunta? Si pudieras viajar a la velocidad de la luz y acercarte a Toren 618, ¿qué te gustaría observar más de cerca? ¿El disco de acreción girando a velocidades vertiginosas? ¿La curvatura del espacio-tiempo cerca del horizonte de sucesos? ¿O tal vez intentarías vislumbrar la galaxia que alberga a este gigante cósmico? Es una pregunta difícil. Todas esas opciones son fascinantes. Personalmente creo que me sentiría atraído por el misterio del horizonte de sucesos, esa frontera invisible que marca el punto de no retorno. Intentaría comprender cómo la gravedad deforma la realidad a su alrededor, aunque supiera que sería un viaje sin retorno. Es una acción audaz, sin duda. Pero creo que refleja la esencia de la exploración espacial. El deseo de conocer lo desconocido incluso si implica arriesgarlo todo. Exactamente. Y aunque solo podamos soñar con este tipo de viajes, por ahora la ciencia nos permite acercarnos a estos objetos fascinantes a través de la observación y el estudio. Y con esa imagen en mente concluimos nuestra inmersión en Toren 618. Esperamos que este viaje a través del espacio y el tiempo les haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo de la astronomía. Gracias por acompañarnos en esta aventura cósmica. Hasta la próxima y que la curiosidad siga guiando su camino. Adiós y cielos despejados.